Hola, ¿cómo están? Como ya lo habíamos comentado la semana pasada en una publicación que hicimos de puro texto, es muy importante que analicemos una propuesta de reforma que, bueno, si bien como lo mencionamos en el texto, no fue realmente la iniciativa como tal, ya formalmente hablando, que se consultara en la Cámara de Senadores, sí tuvimos acceso, no nada más nosotros, sino varios colegas y gente del medio jurídico, en el sentido de obtener documentos que implican o que pretenden reformar el sistema de administración de justicia, sobre todo enfocados a la materia penal. Y lo relevante de este caso para el estudio que nosotros hacemos es justamente una parte de reformas a la Constitución. Como lo anunciábamos y me interesa tratar el tema, hay tres grandes rubros que preocupan mucho. ¿Por qué? Porque hay una limitación a derechos fundamentales, derechos humanos, que la autoridad podría prácticamente suprimir de la Constitución con esta reforma. Y bueno, al final es importante comentar un tema que yo discuto mucho, sobre todo en clase, que es la impugnabilidad de las reformas a la Constitución, la inconstitucionalidad de las reformas a la Constitución y cómo controlarlas. Bueno, ese tema solo lo vamos a dejar apuntado porque es muy amplio, pero vale la pena pensarlo o repensarlo. Bueno, ¿qué preocupa de este documento que, de ser cierto, insisto, no es un medio ni estoy afirmando que así venga la reforma, sino que es una propuesta? La semana pasada se comentó mucho que tanto la Secretaría de Gobernación como el titular de la Fiscalía General de la República acudieron al Senado a presentar estas reformas y bueno, el propio senador Monreal dijo que tendría por aplazada la discusión de estas situaciones hasta febrero porque justamente se filtraron proyectos o borradores de estas reformas. Bueno, uno de estos borradores implica tres cuestiones muy graves. Una, modificación a la figura del arraigo. El arraigo en sí mismo, ¿qué implica? Implica que cuando el Ministerio Público tenga indicios de un delito de delincuencia organizada, puede ordenar el arraigo de la persona a la que está investigando, ¿no? Es decir, indicios, no una situación fehaciente. Entonces, el arraigo implica que una persona quede detenida en algún lugar hasta por 40 días. ¿Qué sucede con esto? Como está hoy, que es únicamente en delincuencia organizada, tiene el problema de que es totalmente contra la presunción de inocencia y es un reconocimiento de la incapacidad de la autoridad ministerial para investigar los delitos. La presunción de inocencia implica que nadie pueda ser declarado culpable, sino hasta que haya elementos fuertes que determinen la culpabilidad, su participación en un delito. Bueno, esta figura del arraigo dice, bueno, no importa que no tenga yo la razón o las pruebas de que seas culpable, o indicios siquiera de que seas culpable, sino simplemente con que hay una denuncia de delincuencia organizada, yo puedo proceder a arraigarte en un lugar determinado hasta por 40 días mientras investigo, lo cual es, insisto, una lesión mucho más allá de lo razonable del derecho a la libertad. Ahora, ¿qué pasa con esta reforma? Bueno, se pretende que el arraigo pueda realizarse o decretarse en cualquier tipo de delito, no únicamente en delincuencia organizada. Esto implica una carta abierta para que el Ministerio Público, las fiscalías, puedan decretar el arraigo absolutamente en cualquier materia, simplemente con que digan, bueno, yo supongo que esta persona se puede obstruir, se puede alejar de la acción de la justicia, se puede, necesito hacer diligencias probatorias complejas. Entonces, por un simple robo, podríamos estar arraigados hasta por 40 días y en casos de delincuencia organizada hasta por 80 días. Esto es muy grave porque efectivamente lesiona el principio de presunción de inocencia que garantiza la libertad personal de la gente. Y bueno, es un hecho relativamente conocido la cantidad de presión que puede ejercer la autoridad con este tipo de figuras jurídicas. Es muy grave esta situación. Otra cuestión grave, el uso de pruebas ilícitas en el procedimiento penal.
¿Por qué es grave el uso de pruebas ilícitas? Porque al final del día vivimos en un estado de derecho en donde se supone que uno de los elementos principales de este es que la autoridad todo el tiempo trabaje conforme a lo que le establecen las leyes y no se puede alejar de estas. Bueno, pues las leyes procesales y las leyes de investigación en este caso establecen procedimientos bajo los cuales pueden investigar respetando sobre todo derechos fundamentales, derechos individuales, que no pueden ser violentados porque la autoridad así lo considera. Entonces, pruebas ilícitas pudieran ser obtenidas con infracción a estos principios procesales y usarse en juicio para condenar a alguien. Por ejemplo, les digo, imagínense una confesión obtenida mediante tortura. Va a ser una prueba ilícita, sin embargo, pudiera ser usada en juicio. Me estoy yendo al absurdo y esto no lo prevé precisamente la reforma constitucional, pero es para un mejor entendimiento de la prueba ilícita. Tiene ahí unos principios, pero de todas maneras creo que utilizar una prueba ilícita es muy grave en un proceso porque prácticamente estamos invadidos en nuestra esfera personal, en un derecho a que el Estado no se meta en cuestiones individuales, en cuestiones privadas. Y lo dejamos abierto con el pretexto de que la autoridad ha sido muy ineficiente para investigar los delitos y le echan la culpa al sistema de justicia penal, al que le denominan de puerta giratoria, y que le echan la culpa a los jueces de que salen las personas. Esto no es necesariamente exacto. En la opinión de muchos amigos penalistas, el punto aquí es justamente que el problema es la falta de capacitación de los policías de investigación y muchas veces de los ministerios públicos de presentar los casos ante el juez, ¿no? Otro tema que no resulta a lo mejor tan grave, pero es relevante, justamente un código penal único. ¿Por qué no es tan grave? Porque al final de fondo pudiera ser interesante, pudiera ser conveniente que todos los delitos estuvieran en un solo catálogo y no hubiera un lugar donde cierta conducta es delito y otro lugar donde no es delito. Sin embargo, hay que recordar que vivimos en un Estado federal y el Estado federal implica una dispersión, distribución de las competencias, no nada más no nada más con la federación y los demás administran, sino que también deben tener cierta autonomía las entidades federativas de dictar normas. Hoy hay muchas materias que todavía pueden ser legisladas por los congresos locales, pero cada vez son menos. Entonces, si bien no necesariamente es un tema erróneo de fondo, pues sí es una situación que atenta directamente contra el federalismo. Otra situación muy preocupante es la creación de órganos de control de los jueces del Poder Judicial de la Federación que dependan directamente del Senado. Es decir, ¿por qué es grave esta situación? Bueno, porque muchas veces los órganos del Poder Judicial de la Federación, como ya lo hemos expuesto en otras ocasiones, llevan a cabo procesos de control de constitucionalidad, como son los juicios de amparo. Y los juicios de amparo muchas veces versan sobre la constitucionalidad de normas generales, en las que participa el propio Senado. Entonces, esto de armar un órgano de control de los jueces que van a ser sujetos de responsabilidad penal a través de estos órganos judiciales que va a designar el Senado, pues le da un elemento al Senado de control terriblemente fuerte sobre los órganos jurisdiccionales, lo cual puede vulnerar mucho y disuadir a los jueces de dictar normas, de dictar sentencias en contra de normas elaboradas por el Senado. Hay que estar muy pendientes de estos temas. No sabemos si la iniciativa se va a presentar con estos detalles que estamos comentando, pero hay que estar muy pendientes. El hecho de que se reformen los derechos fundamentales, de que se hagan prácticamente nulos en este sentido, obviamente estoy hablando de un aspecto muy pequeño, no se está limitando la libertad de manera total, pero sí en gran medida, es una implicación muy fuerte para todos. Hay que recordar que en un Estado democrático, si bien tenemos que estar muy pendientes de la voluntad general, también debemos respetar los derechos individuales, porque no podemos entender un Estado democrático sin estas dos situaciones. Por un lado, la voluntad general, el interés de la mayoría, pero por otro lado también se deben de respetar los intereses individuales y lo que cada persona busca en su proyecto personal. Bueno, estaremos muy pendientes y dándole un seguimiento puntual a este tema porque es de una relevancia muy trascendental. Por favor, cualquier comentario es bienvenido, como siempre, en la caja de acá abajo. Y bueno, seguiremos de cerca este punto. Muchas gracias y saludos.